De libros, deportes colectivos, pedagogía no lineal, una formación integral, autor Rodrigo Cavadas, y el otro libro, Educación Física Escolar, Política, Currículum y Didáctica, autores Iván Pagnara, Pablo Felterseifer y Rodolfo Rosengar. En primer lugar, pasemos a la palabra al representante de la editorial para presentar estos libros. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Ramiro González Gainza, soy profesor de Educación Física y soy parte de un colectivo que es una cooperativa que es la editorial Espíritu Guerrero. Para mí es un orgullo estar acá y estar acompañando en estas pequeñas palabras que decía en la apertura, en la presentación formal, en la primera presentación presencial de estos dos libros que se incorporan al catálogo de nuestra editorial, particularmente en la colección de Educación Física, en la cual ya había dos libros previamente. Un libro de Claudio Falco, Educación Física Inclusiva, y un libro que justamente tenía a Rodolfo como protagonista, que era de alguna manera una bitácora de unas jornadas que se habían hecho en General Pico, La Pampa, en el año 2017, libro que ya tiene dos tiradas. La pregunta, voy a ser muy breve, la pregunta más importante sería ¿para qué corcho hacer un libro? Y la segunda, a esa pregunta viene otra pregunta, es ¿para qué corcho leer? Digamos, ¿de qué serviría leer en este tiempo donde todo se resume en 160 caracteres o en los 30 segundos que tenemos para los reels? Y ese es un problema porque nos deja fuera una novela de Tolstoy, nos deja fuera una película de Bergman, nos deja fuera poder ver El Padrino con cierta tranquilidad, nos dejaría de manera imposible que se grabara Pedro Navaja por la duración que tiene, digamos, ¿no? Entonces hay como algo de la aceleración en la cual vivimos, donde la lectura pasa a un segundo plano y aparece una cuestión utilitarista de la lectura que es nosotros tenemos que leer lo que nos dicen, tenemos que leer lo justo y con eso alcanzaría. Nosotros fundamos una editorial con una idea muy utópica, que era que las personas interesadas, muchos estudiantes, muchas estudiantes, pero muchos profesionales, mucha gente del campo, de la educación física, de la recreación, se encontrara con textos y con materiales que no eran habituales y que eran de muy difícil publicación. Y nosotros en el año 2017 empezamos a publicar libros y entre el 2017 y el 2019 publicamos dos libros y nuestra revista que es Nuevas Plumas. O sea que en 3 años publicamos 3 ejemplares. Y nos costaba mucho tener un stand, porque casi toda la gente los había comprado y decía, che, pero no hacen otro libro. Y en realidad cada libro tiene un tiempo de trabajo de entre 1 y 2 años, y entre medio, más o menos, entre 6 meses y 8 meses el proceso de edición, compaginación y demás. Y la realidad es que a nosotros nos parecía que lo que se estaba generando era un campo para esto. Y cuando fue la pandemia, surgieron las tertulias, hicimos 20 tertulias, hubo cierto boom, y durante la pandemia publicamos 12 libros. O sea, durante 2 años publicamos 12 libros, habíamos hecho 3 en 3 años. Y ahora estamos publicando estos últimos 2 libros que se incorporan al catálogo con una idea virtuosa de que son libros bellos en el sentido estético, profundos y comprometidos en el sentido del contenido, y que arman un círculo virtuoso entre autores que escriben, que tienen ideas para comunicar, y lectores ávidos de encontrarse con esas ideas. Y nosotros como editorial somos una cooperativa que intentamos que los libros tengan el menor costo posible y la mejor calidad posible. Es una cooperativa de práctica, como saben que las cooperativas son de la economía social, o sea que nosotros no tenemos una ganancia ni un salario con este trabajo, sí que nos interesa que haya un espacio de trabajo para la gente que hace la corrección, la gente que hace el diseño, las imprentas, que tenemos un gran problema en Argentina con el monopolio del papel y demás. Entonces esta presentación tiene 3 momentos. Se los cuento para que. En el primer momento los autores van a hablar brevemente de sus libros y van a contar las ideas centrales de por qué ustedes los tienen que comprar y leer. Porque ese es otro problema, mucha gente compra el libro para decir tengo el libro. Y el segundo momento es cuando ustedes les pueden hacer algunas preguntas a los autores y los autores las van a responder con mucho afecto y cariño. El tercer momento es cuando ustedes van y compran el libro. Es como una secuencia que no pueden como eludir como en estos momentos, ¿no? Las presentaciones del libro tienen eso, uno tiene que irse con el libro físico en la mano
Y más allá de la broma, la idea es que justamente las ideas circulen de cualquier manera, se presten, se subrayen, vayan, vengan, pregunten. Lo que sí les queremos pedir es que para este círculo virtuoso es importante que ustedes escriban. Ustedes los que son estudiantes, ustedes los que son profesores, ustedes los que son funcionarios, que están acá, escriban. Y para eso nosotros tenemos un pequeño canal que es una editorial abierta a las publicaciones de todos aquellos que estén interesados en escribir en este campo, para que todos los lectores tengan acceso a sus libros, y para los estudiantes y los profesionales jóvenes tenemos una revista que es Nuevas Plumas, de publicación anual, a las cuales los invitamos a seguir. Para lo cual tienen que abrir su Instagram, buscar Espíritu Guerrero Editor, linkear y seguir la vida por ahí. Los que son muy viejos como yo, como el profesor Rodolfo, pueden usar el Facebook, que también se usa para la gente ya grande, y en cualquier momento los más jóvenes van a seguir en Twitch o en TikTok, que evidentemente vamos hacia ese lugar. Entonces, agradecer a la confianza de Rodo y de Rodrigo en dos libros muy distintos, la confianza en nosotros como editorial y haber vivido un proceso que justamente en el caso de ellos dos, en otros casos no, fui yo quien los acompañó en que el libro pueda llegar a ustedes de la manera que llega, con el esfuerzo que llega, porque llega con un gigantesco esfuerzo de ellos en las cuestiones más nimias, en las cuestiones menores. Con los dos he intercambiado correos electrónicos, mails, WhatsApp, y con los dos, lo cuento ahora porque ya aprovechando esta circunstancia que no está mi pareja, y además porque con los dos he soñado, porque hay un momento con intensidad que se van comunicando cuando estás por terminar y vos decís esta foto no, esta foto sí, que hay un momento que uno empieza a soñar con ellos. O sea, yo soñaba con que los libros terminen y sean tan lindos como los que ustedes tienen en sus manos, la mayoría, o van a tener en sus manos antes de salir por la puerta, porque la otra puerta queda cerrada. Así que bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Rodrigo. Bueno, arranco yo porque soy el local, me dijo Rodolfo. Y así me siento. Local con mucha gente acompañando. Gracias. Contarles de mi libro. Bueno, dijiste 2, yo tardé como 4. Arranqué en 2018 investigando, leyendo y con la inquietud de estar en el campo, en ese entonces la escuela y la escuelita de fútbol, repensando todo aquello que uno construye, ¿no? en la vida, esa biografía que uno va construyendo, donde muchos actores están hoy acá. Y pensar que cuando salí el profesorado me llevé esa idea de que la educación física atendía a sujetos integrales, ¿no? Y íbamos a la escuelita de fútbol y parábamos a 2 chicos, uno en cada cono, a que se pasen la pelota, y uno se preguntaba, ¿y a dónde está? ¿Estoy haciendo educación? ¿Qué estoy haciendo? Y en esa inquietud digo, bueno, si ahí hay un sujeto integral, estoy convencido que así es, mi práctica tiene que atender a eso y no limitarme a una fracción de ese sujeto. Ahí es cuando uno se empieza a desafiar y a leer y a investigar. En ese recorrido uno encuentra límites en esto de poder leer en castellano lo que dice Ramiro, ¿no? La poca, no sé si voluntad, deseo o buen avance en la escritura de esta parte del mundo nos lleva siempre a leer un poco más allá, ¿no? Encontré algunos autores de Singapur, de Australia, no sé, de Brasil, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar estas grandes ideas que se sentían en línea con lo que pensaba y con lo que hacía en esos espacios de trabajo, de desempeño? Allí inicia, ¿no? este camino de escritura, donde dije, tiene que haber, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Y bueno, después de mucho investigar, leer, reflexionar, aplicar, empezó a nacer este libro, ¿no? a escribir estas ideas, estas experiencias. El concepto de pedagogía no lineal, que es por ahí lo que hace un poco más de ruido, esto que es la pedagogía no lineal, es un término que acuña un grupo de autores, entre ellos Jia Yi Chou, que es un especialista en aprendizaje motor,
profesor de educación física de Singapur, y me llevó a atar un montón de cabos, ¿no? Esto de, bueno, si somos sujetos integrales y estamos atravesados por tantas dimensiones que nos van llevando por distintos caminos, y el aprendizaje motor claramente no es una línea recta ascendente, ¿no? Va pasando un montón de cosas en ese proceso de aprender. Y ahí entendí que el deporte, este deporte convencional, este deporte que se practica en todo espacio, necesitaba ser revisado en términos de entender que los sujetos no aprenden de forma lineal y entendiendo que somos sujetos integrales. Y allí fui atando algunos cabos, algunas líneas, entendiendo que lo que quería hacer en la escuelita de fútbol, la verdad que necesitaba un sustento teórico y una revisión. ¿Quién sabe andar en bicicleta? ¿Saben? ¿Sí? ¿Cuándo aprendieron los chicos? ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo aprendieron? A los golpes. Andando en bicicleta. A los golpes. Y hago esta analogía, ¿no? Digo, nadie se olvidó de cómo andar en bicicleta, ¿no? Más o menos nos subimos a la bici hoy y logramos avanzar, ir para adelante. Y ahí me empecé a preguntar cómo aprendimos a andar en bicicleta. No digo, nadie vino y nos dijo, bueno, hoy 50 pedaleadas con el pie derecho, vamos, la clase que viene 50 pedaleadas con el pie izquierdo, hoy equilibrio, 30 minutos de equilibrio en la bici y después juntamos todos y salimos. Es lo que pasa con los deportes, ¿no? Con esos enfoques tradicionales. Entonces dije, bueno, ¿cómo aprendimos a andar en bici? Y bueno, nos subimos y allá fuimos, poniendo la motricidad en juego, claro, esa dimensión que nos atraviesa como sujetos, poniendo las emociones en juego, y díganme cómo les iba cuando iban contra el portón y no sabían cómo frenar. O la frustración de caerse, ¿no? y de lastimarse. Con procesos cognitivos que sucedían mientras tanto, la toma de decisión, el pensar qué pasa si tomo esta decisión o si tomo aquella. La socialización, porque muchos aprendimos gracias a que había un adulto sosteniendo la silla de atrás o el amigo, dale si podés, levantate. El proceso de socialización en el aprendizaje. Entonces entendí que continuamos sabiendo andar en bicicleta porque el aprendizaje que tuvimos fue atravesado por todas las dimensiones que nos componen como sujetos y no un montón de partes unidas al final. Y ahí es cuando entendí que estos procesos no lineales donde me subo a la bici, aprendo, pero me caigo y me golpeo y las emociones entran en juego y retomo ese desafío y el aprendizaje ya es superior, pero me choco contra el portón y esa no linealidad del proceso de aprendizaje se da de forma natural y se da en sujetos que naturalmente son integrales. Romper con las lógicas hegemónicas, competitivas, técnicas, mecanicistas del deporte convencional fue el desafío de este libro después de entender cómo aprende el sujeto, cómo aprendemos como sujetos. Y un poco el libro trata de entender eso, ¿no? De entender al sujeto de aprendizaje, al sujeto integral y al deporte como un espacio tan complejo que debería invitarnos a hacer esos procesos no lineales. Un poco es eso lo que expresa el libro sin demasiada receta, ¿no? Sin demasiadas recetas. Jorge Gómez, que me acompañó, me dice, hace falta alguna sugerencia, pero recetas, la verdad que no hay. Entonces cuando contacto con Ramiro para proponer este libro, ya había recorrido algunas editoriales donde me exigían 78.000 juegos al final. Y yo dije, no, a ver, yo quiero que la gente lea.
lea esta teoría, lea este enfoque y no vaya al final del libro a buscar juegos para aplicar. Y este editorial respetó al 100% porque claramente es coincidente la forma de pensar. Y al final se van a encontrar con algunos ejemplos quizás clarificadores, pero el recorrido de la lectura y el recorrido de la reflexión es la intención del libro a la hora de cambiar las prácticas profesionales en lo que respecta a los deportes colectivos. El libro invita a reflexionar y que se deben por ahí más dudas que certezas, que es algo que siempre digo y es alentar a pensar y a poner en duda la práctica profesional y a romper con estas estructuras tan sólidas por las cuales uno escribe, en definitiva. Así que un poco eso, un poco se trata de eso, de reflexionar y de construir nuevas formas y miradas de ver al sujeto y de ver al deporte o al sujeto en ese deporte, al sujeto en ese contexto.